Este caso implica circunstancias extremas e inusuales, pero ninguna de las que normalmente impiden la libertad bajo fianza u obligan a Sean Combs a defenderse desde una celda en prisión. Lo extremo e inusual de este caso fue que el señor Combs fuera detenido inmediatamente después de ser acusado, a pesar de que ha estado en el centro de atención toda su vida, y muchas de sus supuestas travesuras y episodios han sido ampliamente reportados a la prensa y conocidos por las autoridades policiales. De hecho, no existe ningún riesgo de fuga. Con 54 años, es un padre de 7 hijos, ciudadano estadounidense, un artista, un hombre de negocios y filántropo de extraordinario éxito, y una de las personas más reconocibles del planeta. El sensacionalismo que rodea su arresto ha distorsionado el análisis de la fianza. El señor Combs no fue puesto en libertad a la espera de juicio, a pesar de que ha ofrecido cumplir con condiciones restrictivas que habrían evitado cualquier riesgo concebible de fuga o peligro. Aunque el gobierno describió vagamente el contacto con 2 testigos del gran jurado, no presentó ninguna prueba de amenaza o intimidación. El gobierno solo pudo afirmar que hubo 14 contactos en total entre el señor Combs y un testigo, y otro testigo que fue contactado varias veces. El abogado defensor explicó que estos contactos no implican obstrucción ni manipulación de testigos. Por ejemplo, un testigo se puso en contacto con el señor Combs y no al revés. Ella se puso en contacto con el señor Combs y le dijo: «Soy testigo del gran jurado». Después el señor Combs informó al abogado defensor, se le ordenó que no se pusiera en contacto con la testigo y no lo hizo. Conspiración de crimen organizado desde al menos 2008. Como se alega, Combs y otros miembros y asociados de la empresa de crimen organizado, la empresa, usaron el poder y el prestigio de la reputación de Combs en la industria del entretenimiento para cometer delitos federales, incluyendo crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, incluyendo delitos de violencia. Desde al menos 2009 hasta 2024, Combs usó la fuerza y coacción para hacer que las víctimas femeninas participaran en actividades sexuales que incluían actos sexuales con trabajadores sexuales comerciales masculinos a los que Combs se referiría como freak-offs. Freak-offs, que a veces duraban días, eran elaboradas actuaciones sexuales que Combs dirigía y a menudo se grababan electrónicamente. Combs se aseguró de que las víctimas femeninas participaran en freak-offs mediante coacción y violencia, incluso proporcionándoles sustancias controladas, sometiéndolas a ataques físicos, emocionales y verbales, controlando sus carreras, sus medios de vida y su vivienda, y amenazando con difundir las grabaciones de los freak-offs. Basándose en múltiples fuentes de evidencia, el gobierno afirmó que inmediatamente antes de que Combs atacara a la víctima, había un trabajador sexual comercial masculino en la habitación del hotel con Combs y la víctima, que permaneció dentro de la habitación del hotel durante el asalto. El gobierno entonces leyó los mensajes de texto entre Combs y la víctima, que confirmaban las graves lesiones de la víctima. El gobierno destacó los mensajes enviados por el propio Combs inmediatamente después del asalto que sugerían que Combs temía una respuesta de las autoridades, incluidos los siguientes: «Llámame, la policía está aquí» y «Oye, por favor, llama, estoy rodeado», con lo que el gobierno destacó que cualquiera que fuera el contexto, la conducta indiscutible captada en el vídeo, golpeando, pateando y arrastrando a la víctima, subrayó la peligrosidad de Combs. Con respecto al incidente de marzo de 2016 en el Hotel Intercontinental, el abogado de Combs calificó la relación entre la víctima y Combs como muy amorosa y freak-offs como una parte especial y buscada de su relación. El juez Carter respondió: «¿Qué tiene que ver esto con el que él la golpeara, le lanzara un jarrón, la pateara? ¿Qué tiene que ver esto con el amor?». El abogado de Combs continuó argumentando que no había tráfico sexual, pero el juez Carter lo presionó para que respondiera al argumento de que la conducta violenta de Combs era relevante para la peligrosidad de Combs en términos más generales. El abogado de Combs admitió: «Creo que es relevante, creo que es relevante. No he dicho que no fuera relevante, estoy diciendo que no es parte del tráfico sexual». No obstante, el abogado de Combs instó al juez Carter a que incluso si el tribunal no confía plenamente en Combs, confíe en el paquete de fianza en su conjunto. El artículo de huida de Estados Unidos contra Mercedes dice que, incluso cuando un acusado presenta pruebas suficientes para refutar la presunción legal de detención,
La presunción no desaparece, sino que se convierte en un factor que debe sopesarse y considerarse como todos los demás para decidir si se libera al acusado. En su contra, según se alega, desde al menos 2008, Combs ha participado en graves actos de violencia, incluyendo obligar y coaccionar a mujeres a participar en actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza física, presión financiera, abuso emocional y narcóticos. En múltiples ocasiones, Combs agredió a otras personas. Aunque Combs alega en apelación, como lo hizo más adelante, que los freak-offs involucraron a adultos que participaron voluntariamente en sexo consensual. El gran jurado encontró causa probable en sentido contrario y el Tribunal de Distrito dio crédito adecuadamente a las acusaciones y a las detalladas pruebas del gobierno. Las propuestas son permisibles tanto en el contexto de la determinación de la fianza como en la revocación de la fianza. Además, pruebas de un vídeo indiscutibles corroboraron que Combs usó la violencia brutal contra sus víctimas, incluso golpeándolas, dándoles puñetazos, patadas y arrastrándolas. Incluso si la evidencia no respaldaba la conclusión de que la agresión de Combs en el Hotel Intercontinental estaba relacionada con el tráfico sexual, lo cual sí sucedió, el abogado de Combs sostuvo que la conducta violenta de Combs contra las mujeres era no obstante relevante y peligrosa, como reconoció el juez Carter. Al argumentar que las pruebas de obstrucción eran débiles y que el gobierno no proporcionó ninguna base para creer que Combs manipuló a los testigos, Combs principalmente cuestiona la solidez de las pruebas del gobierno de que Combs tuvo contacto inapropiado con los testigos del gobierno, pero Combs ignora por completo las graves y sustanciales acusaciones de obstrucción, soborno y manipulación de testigos imputados en la acusación, como parte del patrón de actividad de crimen organizado de Combs, que respaldaban ampliamente la determinación del juez Carter. Y en este caso, las explicaciones de Combs eran simplemente inverosímiles. Los hechos, incluidos los mensajes de texto de Combs de que la policía está aquí, respaldaban la indiferencia de Combs. Quería destruir el vídeo de vigilancia del hotel para evitar ser procesado por una agresión brutal. Y si bien Combs sostiene que los contactos con los testigos eran mínimamente relevantes o completamente inocuos porque se referían a demandas civiles, las demandas alegaban años de abuso físico y sexual, incluidas acusaciones de tráfico sexual de las que Combs era plenamente consciente que podían someterlo a una investigación y a un procesamiento penal. Además, como dejó claro el gobierno, Combs siguió contactando a los testigos, incluidos los testigos que habrían recibido citaciones del gran jurado, hasta el verano de 2024, cuando sin duda sabían de la investigación penal del gobierno. El gobierno estableció que Combs utilizó sofisticados y metódicos medios para silenciar e intimidar a los testigos durante toda la conspiración de crimen organizado y durante la investigación del gobierno. Combs a menudo utilizó leales intermediarios para lograr sus objetivos y ejercer la violencia y el chantaje, así como su considerable riqueza e influencia en relación con sus víctimas y empleados para lograr el cumplimiento. Por lo tanto, el juez Carter concluyó correctamente que las condiciones propuestas eran inadecuadas porque todavía permitirían a Combs obstruir la justicia e intimidar a los testigos a través de empleados y otros individuos e incluso mensajes codificados. Combs afirma sin rodeos que no había ni una pizca de prueba de que Combs utilizara mensajes codificados. Sin embargo, como solo un ejemplo, Combs trató de asegurar el silencio de una víctima sobre su trauma sexual diciéndole que él la necesitaba y que si ella necesitaba a Combs también no tenía de qué preocuparse por nada más, aludiendo a una promesa de seguridad financiera a cambio de lealtad. Mientras que Combs asegura que este incidente no involucró a ningún intermediario, Combs luego envió un mensaje de texto a un empleado para asegurarse que su asesor financiero seguía pagando el alquiler de la víctima. Por lo tanto, la evidencia respaldó la conclusión de que incluso si estuviera confinado en su hogar, Combs tiene los medios y la influencia para evadir incluso las condiciones de fianza aparentemente restrictivas. El Tribunal de Distrito rechazó correctamente el intento de Combs de pagar para salir de la detención, cuando el expediente establecía que ningún conjunto de condiciones podía garantizar la seguridad de la comunidad.
Este tribunal ha sostenido que la ley reformada de fianzas nos permite un sistema de fianzas de dos niveles, en el que los acusados de menores recursos sean detenidos en espera de juicio, mientras que los acusados ricos sean liberados en cárceles privadas autofinanciadas. Estados Unidos versus Bustani. En vista de la minuciosidad de los procedimientos que se describen a continuación, este tribunal debería rechazar rápidamente el argumento de Combs de que el juez Carter cometió un error jurídico al realizar determinaciones fácticas sin sopesar los factores requeridos. Si bien la ley reformada de la fianza incluye la disposición que exige determinaciones fácticas por escrito y una declaración por escrito de las razones de la detención, esta ha aplicado que cuando, como en este caso, las determinaciones y razones del tribunal para emitir una orden de detención se exponen claramente en la transcripción escrita de la audiencia, se cumple el requisito en un escrito. Al final de la audiencia, el juez Carter denegó la libertad bajo fianza tras reiterar: «He escuchado a las partes y he revisado todo», que incluía los alegatos escritos de las partes y la transcripción de la audiencia de libertad bajo fianza del juez Tarnowski. Como se recuerda en la transcripción, el juez Carter determinó específicamente que Combs representa un peligro para la comunidad y un riesgo de obstrucción con base en las pruebas presentadas ante él. Por lo tanto, no se trata de un caso en el que la orden de detención contenía solo conclusiones implícitas o ninguna conclusión en absoluto.